Hola, buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al webinar de estrategias prácticas para el examen de certificación PMP. Hoy es un sábado muy bonito, ya que vamos a hablar de un tema muy interesante, que son básicamente cómo poder afrontar con éxito una de las certificaciones más importantes y más prestigiosas a nivel mundial en términos de gestión de proyecto. Les cuento un poquito de mí. Antes de iniciar, yo soy Cristian Ortiz, soy PMP. Actualmente lidero la práctica de capital humano en Deloitte, que es una firma transnacional. Soy gerente de capital humano. Mi foco fuerte es consultorías para empresas nacionales y multinacionales en proyectos de gestión del cambio, transformación digital y pues todo lo que significa sostenibilidad. Y personalmente les digo que pues la certificación como PMP es uno de los habilitadores claros para tu crecimiento profesional. No solamente tengo una participación activa en esta firma de consultoría internacional, sino también soy parte del equipo global de Next Generation, que es el equipo del PMI, que tiene básicamente un conjunto de profesionales que son parte de las iniciativas para poder fomentar la certificación. Un tema adicional, yo soy uno de los 50 líderes globales del PMI, por un proyecto muy lindo que también lidero, que es LACE. Es una plataforma donde estudiantes de todo el Perú y Latinoamérica aprenden un segundo idioma con un enfoque del cuidado del planeta. Así que todo eso lo he logrado gracias a la gestión de proyectos y gracias a un estándar tan genial y tan potente como es el PMBOK. Entonces, el día de hoy vamos a navegar por ese mundo interesante. Al yo haber pasado por este proceso en el que ustedes están pasando o van a pasar, pues conozco mucho de las etapas en donde están, donde van a ahora atravesar. Entonces, antes de comenzar, me gustaría preguntarles para que puedan colocar en el chat. Me gusta mucho que haya interacción para que sea un poco divertido. El tema va a ser rápido, contundente, pero sí necesito un poco de insight de su parte. Y lo primero es que me gustaría que compartan en el chat en cuánto tiempo van a dar el examen. O sea, se han planificado que sea en 2 meses, 3 meses, 2 semanas, 4 semanas, no lo sé. ¿En cuánto tiempo aproximadamente les gustaría dar el examen? Ramón dice 3 meses. Gracias, Ramón. Paola también dice 3 meses. Henry, 9 meses. Alexander en agosto, queda próximo, o sea, más o menos unos 2 meses. Ok. También tenemos a Yomaira, 6 meses. Marco, 5 meses. Lo que resta, Martín, de 3 a 6 meses, ¿ok? Bueno, en promedio estamos entre 2, 9 meses, el tiempo de preparación. Siendo muy honestos, es un tiempo específico. Hay directores de proyectos que se preparan al menos entre 12 a 24 meses. Hay también postulantes que lo hicieron en 6 meses, otros en 2 meses. En realidad, el rango de preparación para poder certificarte depende de muchos factores y uno de ellos es el tiempo, ¿ya? Y yo los entiendo porque estoy casi seguro que la mayoría pues está laborando actualmente y es el tiempo uno de los factores quizás más desafiantes en esta certificación porque sí se requiere de un tiempo metódico de estudio y repaso. Por algo es una de las certificaciones más prestigiosas y yo les digo que es súper prestigiosa porque he liderado proyectos en diferentes países y lo que te sobresale de una manera muy drástica es tener la certificación en cualquier rubro. Así que eso te ayuda de sobremanera. Entonces, ya con esa idea, el primer insight que les doy, si el promedio está entre 3 a 5 meses, entre más y menos, pues es el momento exacto para poder empezar a prepararse. Si ya están en medio de la preparación o no, es
es bueno saberlo y ahí va la segunda pregunta. ¿Hace cuánto tiempo se están preparando? ¿Un mes, una semana, recién van a empezar? A ver, ahí me ayudan con el chat solamente para saber. Hace 15 días, Alexander, 2 semanas inició ya, ok. Henry, 5 meses, perfecto. Un año, ya Ramón, perfecto. Hace 2 meses, ok. Rango A entre 2 semanas, un año, 2 meses. Recién va a actualizarse, a comenzar a actualizarse, José menciona. Ok. Ya, Martín menciona que tuvo un diplomado, eso también es interesante, ¿no? Y vamos a hablar un poco. Paola va a comenzar. Ok, perfecto. Súper. Ya, entonces tenemos un promedio de 3 a 5 meses de tiempo que le gustaría dar el examen. El estado es, recién estoy empezando, ya he llevado un curso, llevo más o menos un año. Ok. Eh, y está bien porque esos de 3 a 6 meses de preparación incluye si es que has tenido un tiempo antes o si recién vas a empezar. O sea, en las características que está mostrando, está en el momento exacto de poder escoger la mejor preparación para ustedes, en términos de tiempo y en términos de conocimientos previos. ¿Sí? Entonces, y esa fórmula me gusta a mí porque hay dos indicadores claros de que son candidatos serios para poder pasar el examen, ¿no? Eh, ya, ok. Entonces le vamos a subir 3 meses. Alexander menciona. Ok, sí, sí. O sea, nuevamente, requiere de ciertos puntos, compromisos previos para que puedas lograr la certificación. Uno, tienes que tener un compromiso contigo. Es lo primero, básico, fundamental. ¿Por qué? Porque va a implicar algunos sacrificios, algunas horas adicionales de estudio los fines de semana, repasos durante el día. O sea, sí necesita tiempo tuyo. Dos, necesitas una excelente preparación. Requieres tener materiales puntuales que te vayan a ayudar a tomar las mejores decisiones en el examen. Yo he pasado por ese proceso en un tiempo, ya hace varios años, cuando estaba en el proceso de la certificación, pues vi diferentes materiales y me sentía abrumado porque había una sobreinformación y no sabía cómo empezar. Es ahí donde, a partir de estrategias claras, pude identificar los caminos pronto, o sea, los caminos más rápidos y más efectivos, y ya con la enseñanza, pues afiancé el punto, ¿no? Sobre todo también al estar muy en contacto con el PMI, también entiendo la filosofía y las necesidades, ¿no? Y esto sumado a la experiencia que tengo actualmente en esta firma global me ayuda más a comprender qué es lo que se espera de un project manager y lo que significa la evaluación. Entonces, dos cosas puntuales. Uno, compromiso por parte de ustedes y dos, una buena preparación. ¿Ok? Y bueno, con eso, el tercer punto es tener estrategias prácticas durante el examen. Y una filosofía que tenemos en CGI es que cuando tú te preparas para el examen, en CGI no te preparas para dar el examen. Y uno probablemente se va a sorprender, ¿ok? ¿Qué? Pero yo siempre leo que todos los cursos que te ofrecen es para que tú des el examen, ¿no? En CGI no hacemos eso. En CGI los preparamos para que pasen el examen. A nosotros, el que des el examen está ok, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que pases el examen, que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque requerimos que tengas otro tipo de estrategias y técnicas para que lo puedas hacer, ¿ok? Y eso precisamente es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy, que es básicamente las estrategias prácticas para el examen de certificación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar y vamos a empezar a romper un primer mito. Y es que para que uno pueda dar el examen, tiene que tener en consideración que existe una guía muy importante que es el PMBOK. En este caso es el PMBOK en su séptima edición, o el PMBOK, o el Project Management Body of Knowledge. Sin embargo, hay un mito. El examen no viene alineado
o específicamente bajo la estructura del PMBOK, ¿ok? Y ahí se rompe un mito muy importante, porque el PMBOK es un libro que aproximadamente tiene 800 páginas, y uno dice, y es uno de los principales motivos del por qué cientos de candidatos dejan de perseguir la certificación porque consideran que es muy compleja. Y es que piensan que tienes que estudiar y conocer y leer el PMBOK para dar el examen, cosa que no es cierto. ¿Por qué? Porque en realidad el examen está basado en un documento importantísimo que nosotros lo conocemos como el ECO, que es el Examination Content Online. Ustedes recuerdan que cuando estaban en la universidad iban a iniciar un curso, el profesor les entregaba un sílabus, ¿cierto? Del curso, donde te decía, ok, esta va a ser la estructura, vamos a evaluarlos a la mitad del ciclo y al final los trabajos que van a presentar, los temas que vamos a ver, ¿cierto? Todos conocemos lo que es un sílabus. Para el examen de certificación del PMP también tienes un sílabus y ese sílabus lo conocemos como el ECO. Primer mito que rompemos de seguro para los que ya han tenido preparación previa. Oye, Cris, a mí nunca me dijeron así de forma tan clara que el examen no es que necesariamente tengo que leer todo el PMBOK, sino en realidad está basado en el ECO. Pues la verdad es así. Ustedes mismos pueden indagar y entrar a la página web del PMI y pueden identificar que precisamente el examen se encuentra basado principalmente en el ECO. Obviamente, los libros adicionales te señalan algunos más, principalmente el PMBOK, pero no te dice irrestrictamente que el examen es sobre el PMBOK. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Entonces, ya a partir de aquí, te das cuenta que por qué se te hacía o ha sido un poco complejo de repente tu preparación hasta este momento. O porque tenías en la mente de que para poder pasar tengo que leer un libro de 800 páginas, tengo que revisar mucho material, y eso es algo complejo. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, tengo tiempo sobre el trabajo, la familia, etcétera, preocupaciones y de todo, y uno dice, oye, que estoy complicado. Pero no, en realidad hay un documento claro que te da la información necesaria que tú necesitas para poder pasar el examen con éxito. ¿Ok? Entonces, todos alineados, el examen principalmente está enfocado en la estructura del ECO. Entonces, el día de hoy, las estrategias que vamos a revisar va a estar centrado en el ECO, porque es el elemento y el acelerador fundamental que te va a permitir certificarte. Entonces, que esta herramienta esencial es clave y es importante, y uno dice, oye, Cris, ¿y por qué entonces en los cursos de preparación que he tenido no hemos empezado por ahí? Bueno, eso cada uno tiene una estrategia diferente. A nosotros particularmente, nuevamente, tenemos una filosofía clara, que no es dar, es pasar el examen. Tenemos el objetivo totalmente mapeado y es por ahí que priorizamos los focos de desarrollo por parte de ustedes. El conocer el ECO te da la posibilidad de, uno, asegurar que tu preparación maximice tus posibilidades de éxito. ¿Ok? Te dice o te comenta específicamente la estructura de preguntas que vas a tener, los temas de los que van a ser evaluados, la importancia de prepararte para cierto tipo de preguntas. Todo eso te da el ECO. ¿Ok? Ahí creo que tenemos el Sander. Es una pregunta interesante y es curioso porque, y aquí les voy a hacer una pregunta y es rápida, ¿quiénes se están preparando de forma autodidacta? O sea, ¿quiénes solamente están revisando información en línea y, y nada más? No han tomado un curso, pero sí solamente están revisando información. Entonces, si alguien quiera, o sea, no se lo puede poner en el chat, puede poner yo, si es que están solamente revisando información, o sea, de forma autodidacta, revisando libros o consultando en la web o viendo videos de YouTube. A ver, ok. Ok, el Sander nos dice que está revisando libros
José también, porque hace algunos años se preparó. Ok, ok. Ya iba mi segunda pregunta, porque usualmente cuando hacemos este tipo de estrategia, pues hay tanta información que uno no sabe cómo comenzar, y cuando das pruebas, o sea, prácticas o mocks o das simulacros, te das cuenta que tu puntaje sigue siendo el mismo. Por más de que hayas leído, de repente subes un par de puntos, pero la forma o el puntaje que estás obteniendo es similar. Henry nos dice también que está realizando las dos, cursando un curso, bueno, de especialización y también de forma autodidacta. Martín nos pregunta sobre los PDUs. Vamos a hablar sobre los PDUs más adelante. Es un tema también importantísimo, es por eso que me encanta la certificación y sobre todo la filosofía del PMI. Pero bueno, un poco volviendo al tema, el poder hacerlo sin una asesoría especializada va a involucrar mucho tiempo por tu parte, porque vas a requerir identificar no solamente las técnicas que necesitas aplicar, sino cómo la vas a utilizar. La simplificación es algo importantísimo para nosotros, porque recordemos cuál es el principal stopper de la certificación, y es el tiempo. ¿Cuánto tiempo de dedicación le podemos dar cuando trabajamos de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿no? O si estamos en una operación minera asignados y tenemos nuestro régimen, ¿cuánto tiempo de nuestro día podemos dar para poder prepararnos? Ahí son las preguntas recurrentes, ¿no? Los puntos de dolor. Y es por eso que ustedes necesitan principalmente estrategias claras que vayan a la vena, que sean efectivas y que les ayuden a tomar decisiones. Y en eso se basan los cursos de CGI. Otro tema interesante del ECO es que te permite identificar cuál va a ser el nivel de dificultad y establecer claramente los puntos de interés que tú necesitas para poder focalizar. Cuando tú revisas el ECO es un documento que no tiene más de 25 páginas. Es un documento corto. Nosotros dentro también del curso lo brindamos. Igual ustedes lo pueden tener a través de la página web del PMI. Y a través de esta revisión se va a poder dar el tema, ¿no? El Alexander saca muy interesante, tiene el banco de preguntas. Claro que sí, y ahí les voy a decir por qué. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta mucho que tengas el banco de preguntas, porque es una de las estrategias que vamos a mencionar hoy de cómo vamos a poder afrontar el examen. Y bueno, el ECO específicamente te va a decir la distribución de preguntas que tú vas a tener. Entonces, la última versión del ECO que tenemos es el del 2021, ¿ok? Y sobre este ECO tenemos dividido el examen en dos grandes bloques. Este primer bloque es que vas a tener el 50% de tus preguntas bajo un enfoque predictivo, es decir, un enfoque tradicional. ¿Cuál es un enfoque predictivo? Así súper fácil para que te vayas con este concepto. Es el enfoque lineal de gestión de proyectos. Es el enfoque que tiene 5 grandes fases. Lo que es el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre. Ese es un enfoque predictivo. Y el enfoque predictivo en un proyecto se utiliza cuando vas a gestionar y quieres alcanzar un producto, resultado o servicio conocido. Por ejemplo, la construcción de un edificio multifamiliar, el poder iniciar operaciones de extracción de un material específico en las alturas de Puno, o si vas a hacer un proceso de mejora de la automatización en línea del proceso productivo de paquete y embalamiento del arándano. O si es que vas a hacer un tema de implementación de un RP, SAP for HANA, para una empresa de consumo masivo. Ese tipo de proyectos que se conoce el alcance completo, detallado, pues son proyectos que deberían ser gestionados con enfoque predictivo. ¿Por qué? Porque predecimos qué es lo que vamos a encontrar.
Y el 50% de preguntas del examen viene con ese enfoque, con ese chip. Entonces, cuando eh, el Sander nos pregunta, ¿el libro del banco de preguntas nos ayuda para poder prepararnos para este examen? La respuesta es sí, porque el libro de banco de preguntas está centrado en preguntas del tipo predictivo. Entonces, el 50% de ese tipo de preguntas te va a ayudar a afianzar tu puntaje. Y la pregunta es, está en la sexta edición. ¿Me ayuda? Sí, porque en realidad la sexta y la séptima han tenido cambios importantes, pero más que cambios ha tenido simplificaciones. Igual, la mayoría de procesos se han mantenido desde el enfoque predictivo. Entonces, es un material que sí, aún lo puedes revisar. Obviamente, teniendo en consideración que las preguntas que van sobre procesos que ya se han eliminado, pues obviamente ya no van a venir, pero el resto de procesos se mantienen, el alcance, la gestión de cronograma, la gestión de costos, el tema de calidad, el tema de riesgos, el tema de la procura o adquisiciones, el tema de gestión de stakeholders, el tema de recursos, o sea, se mantienen y tienen la misma filosofía. Entonces, completamente recomiendo el tema que empiecen a resolver. Entonces, aquí ya empezamos a entender la lógica del examen. 50% de preguntas predictivas de un proyecto tradicional, ¿ya? Y aquí entra en controversia un tema muy interesante. Y te dicen, ¿qué es mejor, gestionar proyectos tradicionales o con metodología que es la waterfall, que le dicen la de cascada, o especializarte en tema de proyecto o enfoques o marcos de trabajo ágiles? Y ahí en realidad cada enfoque de gestión de proyectos tienen sus beneficios y están diseñados para cierto tipo de proyectos. Para este tipo de proyectos donde hay una claridad del alcance, el tiempo y el costo, pues se recomienda que sean predictivos. Y es una filosofía de lo que es un project manager moderno, el que tenga una fuerte comprensión de los proyectos tradicionales, que es un 50%, y otro 50% que entiende y comprenda los proyectos desde un marco o un punto de vista adaptativo que es centrado en temas ágiles e híbridos, que es el otro 50%. ¿Ok? Entonces, el 50% inicial viene sobre el tema tradicional y el 50% viene sobre marcos ágiles e híbridos. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Tiene mucho sentido. Número uno, la gestión de proyectos ha evolucionado. En todas las industrias, la forma como veníamos manejando proyectos y sobre todo el time to market se ha vuelto mucho más agresivo. Y es por eso que un profesional de gestión de proyectos moderno tiene que tener esas dos miradas. Y la segunda mirada, que precisamente son las perspectivas ágiles e híbridas, son las que te preguntan, y ese es el cambio que ha venido de forma interesante. Entonces, dos puntos claves. Tienes que manejar la gestión de proyectos híbrido y la mirada de proyectos ágiles e híbridos, ¿no? Los híbridos son cuando manejas tanto la gestión de proyectos tradicional con una mirada o un enfoque ágil en ciertas fases o subfases del proyecto. ¿Qué otro tema importante tiene que tener en cuenta como estrategia clara de su preparación? Al revisar ustedes el ECO se van a dar cuenta que está estructurado en tres partes específicas: los dominios, las tareas y los facilitadores. Y el día de hoy vamos a ver cada una de ellas a detalles. En el caso de específicamente los dominios, el ECO en su última actualización pues menciona que los dominios están divididos en tres elementos fundamentales, que es centrado en personas, es decir, todo lo que significa gestionar personas en un proyecto, es decir, el manejo de comunicaciones, el manejo del equipo, la distribución de los recursos, todo el tema de lo que involucra el poder tener un entendimiento claro de las necesidades, manejo de expectativas con el cliente, manejo de los stakeholders, de los sponsors y demás. Todo lo que está involucrado a lo que son personas en un proyecto es el primer dominio. Y sobre este dominio
pues viene el 42% de preguntas del examen relacionado a personas. Y eso es algo revelador, porque nuevamente, y les voy a hacer la pregunta y de repente ustedes ya queda para reflexión, cuando estaban o se están preparando en el examen, ustedes están pensando en procesos, ¿cierto? Están pensando en planificar la gestión del alcance, están en monitorear el alcance, en el cierre del proyecto, en lo que es crear la EBT, en poder tener la línea base del alcance, entradas, salidas, herramientas y técnicas, y su mayor foco está centrado en eso, ¿cierto? De seguro, estoy convencido que la gran mayoría ahora en su preparación está pensando en términos de procesos. Pero en realidad, el examen, una parte importantísima, se focaliza en preguntarte cómo tú gestionas o pones al factor humano dentro de la gestión de proyectos. Y ahí es donde te apalancas de los procesos, porque hay procesos claros que te ayudan a gestionar a los equipos dentro de los proyectos. Pero sí teniendo esa filosofía o esa mirada de considerar a las personas dentro del ecosistema de un proyecto. Y el 42% de preguntas se vienen relacionados a eso. Y aquí yo siempre, por ejemplo, cuando desarrollamos proyectos de mega inversión a la interna, pues el equipo de trabajo es clave y yo siento que hay un marco evolutivo en la carrera de un profesional en gestión de proyectos. Primero, que tiene una mirada muy técnica y operacional, que está centrado en procesos, y uno segundo, que es una evolución de este primero, cuando adquiere una mirada estratégica. El examen lo que busca es que no solamente tengas un claro dominio de lo que es la comprensión de un proyecto, es una mirada técnica a nivel de procesos, entradas, salidas, herramientas y técnicas, sino que también tengas una mirada estratégica del factor humano, de cómo puedes lograr objetivos mayores a través de un equipo capacitado, a través de una gestión efectiva del cliente, a través de una mirada clara de las expectativas de los stakeholders, que es una forma muy efectiva de gestionar proyectos. Y bingo, encuentras un primer motivo del por qué la certificación como PMP es una de las más prestigiosas a nivel mundial, porque tiene esa mirada real de lo que está pasando en la industria. Ese es el primer dominio de evaluación. El segundo dominio va a nivel de procesos. Y ahí sí, nuevamente, tienes que ser súper bueno conociendo los procesos importantes, las áreas de conocimiento, como se conocía hasta la sexta edición, que se sigue manteniendo, que son claves, ¿no? El alcance, el tiempo, el costo, cuáles son los procesos relacionados al mismo, entradas, herramientas y técnicas. Por ejemplo, ahí hay varios shortcuts o varios temas de simplificación que tenemos que tener en consideración. No te tienes que aprender todos, porque en realidad son más de 625. Y tú me dices, oye, Cris, yo me estaba aprendiendo, ya iba por los 100. Y está bien, en realidad sí, pero de esos se tiene que priorizar, no tienes que aprenderlos todos, porque nuevamente tenemos restricciones de qué, de tiempo, trabajamos 8 horas diarias o algunos 10 o más, tenemos que también balancear con la familia, tenemos que balancear con nuestras cosas propias, y en cuándo le damos el espacio para prepararnos. Yo soy muy real y muy transparente y me gusta precisamente en las asesorías que damos de uno a uno, conversando con los candidatos, pues siempre me gusta como que poner las cosas claras para poder encontrar el mejor camino donde tú puedas sentirte bien y puedas alcanzar este objetivo, ¿no? Entonces, dentro de este segundo dominio, que son los procesos, pues hay formas de simplificación, donde la perspectiva de CGI va centrado a lo que tú necesitas saber en el momento del examen, que tiene una línea más a las salidas, ¿ok? Las salidas de los procesos, la gran mayoría son entradas para otros. Entonces, cuando tú te aprendes las salidas, pero con el enfoque de que es una salida y es una entrada para otro proceso, estás conectando información y estás simplificando el tema y te está ayudando a comprender mejor, ¿ok? Y es un tema, una recomendación que les doy el día de hoy. Prioricen, identifiquen cuáles son los procesos más recurrentes.
En los cursos nosotros ya lo tenemos y a los alumnos es una de las cosas que les aliviamos mucho, ¿no? Porque es como que uno vive, no es que el examen sea complejo, sino la forma como interpretamos o vemos al examen es lo que marca la complejidad. Y la complejidad usualmente lo marca el nivel de falta de conocimiento que tenemos. Cuando pensábamos que el examen es netamente sobre el PMBOK y vemos que el PMBOK es un libro tremendo de 900 páginas, decimos, si no leo el PMBOK, no voy a poder pasar el examen. Ese es un mito. ¿Okay? El PMBOK es la fuente de conocimiento, nuestro marco de referencia, pero no es el examen en sí mismo. Ahí es un mito importantísimo y estoy súper feliz de compartirlo hoy para que estén energizados en su preparación, porque es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Y eso nuevamente, ¿por qué? Porque estás en un lugar donde se conoce con objetividad el examen y todas las complejidades que pueden venir, ¿ok? Y sobre los procesos vienen 50% de preguntas. Entonces, ¿es importante conocer los procesos, las entradas, herramientas y técnicas? Es sí, la respuesta es sí. ¿Hay formas de aprenderlo mucho más fácil? También. Que eso ya es el trabajo de CGI, ¿no? Enseñarte este proceso para que sea el más fácil y con menos fricción posible. Antes, hasta la quinta edición sobre todo, el enfoque del examen en su mayoría era el 100% centrado en los procesos. O sea, donde sí tenías que aprender herramientas, técnicas y salidas de una forma muy objetiva. Y esto, cómo lo aplicas hacia pequeños casos que eran las preguntas. Ahora, en realidad, el enfoque se ha disminuido de un 100% a un 50%, cosa que es real. Porque tú cuando estás en industria necesitas ser un técnico muy hábil de poder conocer el overview de lo que es un proyecto a un nivel muy elevado, pero también es muy importante centrarte en las personas, porque son las personas con las que tú logras alcanzar esos objetivos. No solamente tu equipo inmediato, sino tu cliente, los stakeholders, los impactados directos, indirectos, todos, para que puedas llevar un éxito del proyecto. Y el tercer dominio es el entorno de negocio. Y esta es la que me encanta, porque nosotros, como directores de proyectos, estamos encargados de generar un impacto positivo en la vida de la organización a la que pertenecemos, a la comunidad, incluso al país. ¿Ya? Y el entorno de negocio lo que te dice es cómo tú, profesional de gestión de proyectos, gerente de proyectos, estás generando valor con el producto, resultado o servicio que estás construyendo o que estás liderando. ¿Sí? Es una mirada estratégica. Recuerden que todos nosotros, independientemente de la cadena de valor en donde nos encontramos en una organización, estamos generando valor, estamos generando rentabilidad, sino que a veces, por estar en el día a día del cumplimiento de las tareas, olvidamos repensar o reflexionar sobre el valor que estamos construyendo para la organización. Y en el caso de la gestión de proyectos, es muy importante saber por qué se está haciendo un proyecto, porque si no se sabe el por qué, probablemente los resultados no van a ser los esperados. Y aquí, en un tema de poder tener una visión clara, estratégica de un director de proyectos moderno, el examen, el 8% de preguntas te viene sobre esta mirada estratégica, de entender el valor de lo que estás construyendo y cómo esto beneficia a la organización. El 8% de preguntas. Probablemente en un futuro ese 8% se va a incrementar, que es más que factible. Y eso porque este año, en el mes de febrero, estuve en Madrid, en el Global Summit, en el Global Volunteer Summit del PMI, donde tuve el honor de conocer a todo el comité directivo, a ver las nuevas tendencias, a ver el futuro de la gestión de proyectos. Y es un futuro que está abrazando cada vez más una mirada estratégica muy fuerte. En realidad, antes se tenía una mirada estratégica también, pero no se visibilizaba. Ahora sí se visibiliza, incluso hasta se mide. ¿Ok? Punto clave. Y todos estos suman 100%. Y principalmente estos dominios, cuando hablamos de los dominios, pues se centran específicamente a áreas de conocimiento, ¿no? Que te dan los elementos o los skills necesarios para que seas un profesional de gestión de proyectos con los estándares más elevados.
Entonces, si ingresamos y vemos a detalle, cada uno de estos dominios tienen dentro de sí, o sea, si le damos clic a estos tres dominios, lo que tienen son tareas, ¿ya? O task, conocidas en inglés. ¿Y qué son las tareas? Pues netamente son responsabilidades o actividades que todo director de proyectos tiene que realizar en base al dominio en donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, el dominio de personas, le das doble clic y te va a decir tareas específicas que tú como director de proyectos tienes que cumplir para gestionar efectivamente el factor humano dentro de la gestión de proyectos. Si le das clic dentro de procesos, te va a decir las tareas, es decir, los procesos específicos que tú tienes que cumplir para que también se desarrolle con éxito el mismo. Y lo mismo con el enfoque de negocios. Entonces, ¿cuántas tareas son? Lo primero de saque para ser muy efectivos y estar centrados y objetivos en lo que tenemos que hacer. Son 14 tareas para personas, 17 tareas para procesos y 4 tareas para dominio y entorno de negocio. Ok, Cris, a ver si hacemos las sumas y las restas. Aquí tenemos claramente que estamos hablando de 14 más 17, eso sería 31, más 4, 35. Eso quiere decir que tenemos que aprender o memorizar 35 tareas, y la respuesta es sí. Pero son solamente 35. Yo pensaba que era más como 100, 200 conceptos. Los principales son 35. Y esa es otra noticia clave. ¿Y cuáles son esos 35? Pues precisamente se analiza a detalle en el curso. Hay muchas técnicas que te van a ayudar, memotécnicas que manejamos y que van centrados precisamente a responder los tipos de preguntas, ¿no? Otro elemento, aparte de los dominios que tiene el ECO, son los facilitadores. Los facilitadores son específicamente roles que ejecutan estas tareas que vimos en cada uno de los dominios. El ECO no muestra una lista detallada de cuáles son estos roles. Él solo los menciona como ejemplos. Por ejemplo, y vale la redundancia, menciona al director de proyectos, menciona al equipo de proyectos, menciona al cliente, menciona al sponsor, que son como que los, entre comillas, facilitadores. No te da una lista clara, pero te dice que dentro de estos dominios que tienen tareas, existen también facilitadores que son tipo de roles que ejecutan estas tareas. ¿Sí? Te los menciona. Y aquí el interés y el tema que te ayuda en el examen es que tienes que saber que cada tarea tiene un responsable. Entonces, cuando tú estás en una pregunta de examen, lo que tienes que hacer es también identificar quién o quiénes son los responsables de esta tarea que te plantean en la pregunta. ¿Okay? Es un enfoque también importante a tenerlo en consideración. En conclusión, el ECO es fundamental estudiarlo, entenderlo a profundidad para poder nuevamente pasar el examen de certificación. Y esto te va a ayudar a entender, comprender, tener mayor información de lo que se espera. Y a partir de esta comprensión por ejemplo, del ECO, pues tienes que asegurarte el tiempo que le vas a dedicar a cada uno de los dominios, tener un plan detallado, tener asesoría práctica y tener sobre todo mucho espacio de preguntas. Un tema de valor agregado en CGI es que tenemos las famosas masterclass, ¿no? Cuando tomas el curso de preparación para el CGI, para poder alcanzar la certificación como PMP, una vez al mes hay un masterclass que yo lo llevo, ¿okay? Donde están los alumnos en grupos específicos, donde entramos a resolver preguntas y a pensar cómo un futuro certificado va a poder resolver las preguntas en el momento. O sea, se analizan las preguntas como tú deberías analizarlas en el examen. Y eso lo hacemos una vez al mes. Y es muy interesante porque tú llevas tus preguntas y también se muestran las preguntas marco y también se resuelven las adicionales, las dudas y demás, que es un tema interesante que les ayuda a poder afrontar con éxito el examen, ¿no? Y cuando hablamos de examen, netamente, pues como ustedes saben, es un examen de 180 preguntas
y que tienen diferentes tipos de formatos de evaluación. Tienes preguntas que son para arrastrar y soltar, o sea, ahí te lo vamos a ver, opción múltiple, y también tienes gráficos, ¿no? De estas 180 preguntas, de 5 a 10 son preguntas de evaluación, es decir, son preguntas de testeo. Estas 5 a 10 preguntas no van a ser calificadas para tu obtención de tu puntaje final. Son preguntas netamente que el PMI las coloca para evaluar su efectividad en el marco de las respuestas correctas e incorrectas y poder incluirlas en los próximos exámenes. Cris, yo sé o puedo saber cuáles son las preguntas de prueba. La respuesta es no. La que tú consideras que probablemente puede ser, de repente sí es una pregunta que te evalúan, y la que no consideras, esa no, o la que sí consideras con mucho ahínco, esa sí es de evaluación. La idea aquí es ir con la mentalidad que son 180 preguntas y las tienes que resolver todas. ¿Cuánto tiempo tienes? 230 minutos. Y tienes unos 10 minutos de descanso que se va al término intermedio. Lo puedes dar de forma virtual o presencial. Los resultados son automáticos. Te dan después de que pasas, pues empieza el loading, que es la rueda de la vida, que nosotros lo conocemos, y al final tienes tu resultado. Si sale de color verde, aprobaste, y si no, va a tocar nuevamente esforzarnos por poder pasarlo, ¿no? Y en ese reporte te da un desglose de cómo te ha ido en cada dominio. Si te fue bien en personas, cuánto lograste, fortalezas, igual en procesos o entorno de negocio. Y las 5 tipos de preguntas, pues la de opción múltiple, que es la que conocemos, son con 4 alternativas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una técnica que es el POE o POE, que es el tipo de técnica que nosotros hacemos de la famosa mirada de Descartes, de poder empezar a identificar cuáles son las alternativas que son totalmente falsas. Empezamos por ahí. Usualmente dentro de la estructura del examen, de las 4 alternativas, rápidamente 2 las vas a descartar porque son muy descabelladas, y siempre te van a quedar 2 para que tú puedas, o sea, en las que tú podrías encontrar la respuesta correcta. Y esto, el poder aplicar la metodología que es el POE, que es el Process of Elimination, o el proceso de eliminación, pues te va a permitir de pasar a tener el 25% de probabilidad de encontrar la respuesta correcta a pasar a tener el 50%. ¿No? Usualmente, para eliminar las 2 primeras, lo que nosotros recomendamos es identificar palabras claves. Por ejemplo, el descarte por calificativos extremos. Por ejemplo, cuando te dicen siempre, nunca, o cuando te dice hay un problema y el director de proyectos no hace nada, se queda en silencio. Ese tipo de alternativas siempre son falsas. ¿Okay? Nosotros tenemos un listado de cosas que un director de proyectos tiene que tener en mente, y esas rápidamente ya llegan a descartar 2 alternativas. Y luego tenemos otras 2 para poder escoger cuál sería la verdadera, ¿no? Ese es el POE que nosotros utilizamos y enseñamos en CGI, es el Process of Elimination. Es una técnica que ayuda muchísimo a garantizar el resultado del proceso, ¿no? ¿Alguien se anima a responder esta pregunta? A ver, por el chat. Está rapidísimo. A ver, ¿quién se anima? Ahí le ponen la alternativa en el chat. Ya, a ver. École, oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Parece A ver, ¿quiénes dijeron? Walter, Martín, Henry, Alexander. Sí, la respuesta correcta es la letra A. Siempre, para que puedas definir el alcance, tienes que tener una línea base de lo que tú tenías que tener. La respuesta B
es rápidamente con el POE lo que vas a descartar es, ok, para que puedas definir el alcance necesitas tener los requisitos previos. Y entonces ya con esta palabra clave que aprendiste, pues empezar a digitalizar y es construcción, eso está en ejecución, descartado. Desarrollar software también está descartado porque es ejecución. Antes de desarrollar un proyecto tienes que empezar por la planificación. Redefinir el proceso, nuevamente ejecución, y ya descartaste las tres y te vas a la alternativa A, que se evalúa el estado actual del proceso. Está perfecto. La respuesta es la letra A. Muy bien. Coli también dice la A. Ah, bien, muy bien, José. Simplemente el check es para hacer pensar de que es la respuesta correcta, pero no, en realidad es la letra A. Y hay muchos distractores, ¿no? Simplemente eh, hay una técnica que nosotros manejamos dentro del banco de datos cuando damos en el examen de preparación, es que o te damos una palabra que es textualmente correcta, donde la mitad de la alternativa es correcta, pero la otra mitad es falsa, y tú porque lees solamente la primera, ya piensas que es la correcta y la marcas, y eso es un tema que también las preguntas tienen mucho. Entonces, en la primera clase, por ejemplo, lo que hacemos es siempre poner un check al último o al inicio para hacer pensar de que, oh, ya me dijiste la respuesta es, y ya te simplificas, ¿no? Básicamente lo hacemos para poder tener esa mirada, ¿no? Que un tipo de pregunta muy clásica en el examen, un tipo de alternativa es donde te dan la primera parte correcta, o sea, que te dicen ya esta es la respuesta, pero como tú lees la primera parte y no lees la última parte, y rápidamente marcas por un término de tiempo, pero te das cuenta que lo que dice a la parte final es totalmente falso. Pero por no leerlo y simplemente por ver la marquita o por acelerar la decisión, dices, ah, no, esa es la respuesta. Eso ha pasado mucho en el examen. Luego tenemos este tipo de preguntas que ustedes la van a ver. La respuesta donde una o dos alternativas son las correctas y ahí se tienen que escoger. Normalmente marcas o pones una y dos, que son las respuestas correctas. Ya le está resolviendo. Pero nada, ahora vamos a pasar unos minutos de más. El emparejamiento, que es para jalar y emparejar. Todo esto nosotros lo tenemos, por ejemplo, en nuestro software de simulación, que también está disponible en CGI. También dentro del examen puedes tener este tipo de gráficos donde tú tienes que interpretar el resultado, que también es muy importante tenerlo en consideración. De estas vienen más o menos unas 20 preguntas durante todo el examen, así que hay que tener mucha mirada. Completar los espacios en blanco, que es netamente un cambio o una alternativa de la que es opción múltiple, ¿no? En realidad, opción múltiple es como que el foco principal y de ahí han evolucionado nuevos formatos, pero la lógica es básicamente la misma. Y, y aquí, por ejemplo, esta la tienen acá. Y bueno, ya para cerrar, porque nos hemos pasado unos 2 minutillos. Grandes conclusiones. Número uno, el tiempo se pasa volando. Ya son las 10, pasó al toque, qué tremendo. Que cuando las cosas son buenas, sí. Ya. Conclusiones del webinar. Uno, que hay varios mitos, ¿no? Empezar de que el PMBOK sí es el término de referencia, sin embargo, el examen se centra principalmente, nuevamente digo principalmente porque también va más bibliografía, pero principalmente en el eco, ¿no? El eco tiene 3 dominios. O sea, está centrado en personas, en procesos y en entorno de negocio. Cada uno de los dominios tiene un porcentaje de preguntas. Cada dominio tiene tareas, que son actividades que se deberían ejecutar dentro del dominio. Y cada tarea tiene un facilitador o un rol encargado. En su mayoría es el director de proyectos con el equipo de proyectos o con el patrocinador o con el cliente, ¿no? Y ese es el punto principal. Y la parte importante también es conocer el examen. ¿A qué te vas a enfrentar? Los tipos de preguntas y cómo resolverlas. Vimos el día de hoy principalmente el POE, que nosotros utilizamos, que es el Process of Elimination, que nos ayuda a descartar de las 4 alternativas, las 2 que están con estas palabras máximas, como siempre, nunca, o que el director de proyectos nunca va a hacer nada frente a un problema. El director de proyectos siempre tiene que hacer algo, independientemente del tipo de problema que tiene, ya sea tomar acción, ya sea reportarlo, ya sea escalarlo, ya sea coordinar, ya sea, etcétera.
siempre va a tener que hacer algo. Una vez descartado, te queda 2, que son el 50% cada uno, y a partir de ahí, pues va a depender mucho el tipo de pregunta para poder identificar el contexto, el tipo de proceso relacionado y el reactivo de la pregunta que te están pidiendo para que puedas definir en estas dos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Número 1, que desde ya empiecen a ir por el eco. Lo pueden encontrar en internet, es gratis, vas y lo descargas, son unas 20 páginas, las lees, vas a encontrar muchas respuestas de lo que probablemente has estado teniendo hasta el momento para los que han iniciado su preparación y para los que no, qué mejor encontrar con algo que es puntualmente lo que necesitas. 2, segundo punto, les sugiero que empiecen a pues, revisar cada uno de los temas, estudiarlos e inmediatamente empezar con la práctica y la resolución de preguntas. ¿Ya? Y aquí yo les recomiendo que utilicen simuladores. En el mercado hay diferentes tipos de simuladores. Principalmente, no es por nada, pero CGI se ha construido uno que es muy bueno porque sabemos específicamente hacia las tendencias de los tipos de preguntas que usualmente se dan y cómo es que tú tienes que resolver, ¿no? Por ejemplo, la alternativa que decíamos, cuando tienes una alternativa que la mitad es cierto y la otra mitad no es cierto, ¿qué es? ¿Es verdadero o falso? Es siempre falso. El 100% reactivo tiene que ser verdadero, no es solamente el 50%. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que les recomendamos? Mucha práctica, o sea, lectura profunda del eco y lo que viene a la interna, muchas resoluciones de preguntas. Esto lo puedes hacer con un simulador. El simulador, lo que te sugiero es que tenga la posibilidad de que marcas la alternativa y te dé automáticamente la respuesta. Si es correcta, perfecto. Y si es incorrecta, entender por qué. Y eso te da el simulador del examen. Empezar a revisar el material, principalmente el eco, y de ahí complementariamente con el PMBOK. ¿Sí? El eco te va a decir específicamente los temas que vas a ver y te vas al PMBOK y vas sobre esos temas que te ha pedido. ¿Ok? No necesariamente tienes que empezar desde la página 1 hasta la página final. ¿Sí? Luego también les recomiendo tomar un curso. Ustedes pueden escoger en donde más les convenga, pero en CGI pues sí hay un tema muy interesante porque el curso que se está teniendo pues te ofrece específicamente todo lo que te he comentado, ¿no? El acceso a la plataforma donde tienes banco de preguntas, a los exámenes, tienes ebooks, tienes los templates para completar tu certificación, tienes el certificado de las horas que te piden para ser candidato y tienes una plataforma en línea donde tienes las clases grabadas y también ejercicios prácticos, ¿no? Con todo el material. Yo les recomiendo y bueno, si es que se animan, hay un 10% de descuento con el cupón de Cristian Ortiz. A ver, aquí les pongo, ¿ah? Cristian Ortiz, así va. Ya es, uy, perdónenme, lo escribí por acá. A ver, sí, ok, escribe con ese cupón y es un 10%. Y bueno, nada, espero que les haya gustado y será hasta la próxima. Me encantó platicar, de verdad, un gusto. Espero que les haya gustado. Que tengan un excelente sábado. Gracias.